No sé si eso quiera decir que sea necesaria, que era un mal necesario, pero para él existía la propiedad privada. Y consideraba cuando por allá en algunos de ustedes que copiaron de lo que se metieron, consideraba que la propiedad privada, por el interés de las personas, rendía mejor que la propiedad comunal. Que hablaba de la esclavitud, la consideraba como una actividad normal, consideraba a los esclavos como herramientas que debían cuidarse. ¿Qué pensaba del dinero? Pensaba del dinero que era el instrumento a través del cual se realizaba el comercio y le señaló 3 funciones al dinero: instrumento de intercambio, medida de valor e instrumento de atesoramiento. ¿Qué condenaba del dinero? Pues que como este servía para el comercio, esto podía generar en las personas avaricia o ánimo de acumulación. Ya, eso era todo. Este de los efectos de la balanza comercial favorable, creo que ninguno lo contestó porque nos limitamos a copiar lo que decía. De pronto aquí veo una persona que sí, algo nos... en las notas que ustedes ven. ¿Cuáles eran los efectos de la balanza comercial favorable sobre los precios internos en una economía mercantilista? Yo recuerdo que la sesión anterior les dije qué preguntas tenemos y sobre este tema me extendí demasiado, no digo demasiado, me extendí un poco. ¿Qué ocurría con los precios internos? ¿Cuáles son los efectos de la balanza comercial sobre los precios internos en una economía mercantilista? Ya sabemos que el mercantilismo, el concepto de balanza comercial favorable, no es otro que eh, las exportaciones sean superiores a las importaciones. No es otro criterio que, como el comercio se hacía con metal, una balanza comercial favorable implicaba que hubieran flujos monetarios de dinero a esa economía. Como aumentaba la oferta monetaria consecuencia de esa balanza comercial favorable, los precios internos de esa economía subían. Esa subida de los precios convertía a esa economía, esa subida de los precios internos en esa economía, producto de la balanza comercial favorable, se traducía en que esos bienes para los compradores del exterior eran más caros, lo cual implicaba que sus exportaciones disminuían. A su vez, como en esa economía los precios internos habían subido, los compradores en esa economía internos veían que los bienes en el exterior o en otra economía eran más bajos, el precio, lo cual generaba que se diera un flujo de importaciones. ¿Qué ocurría con eso? Que el hecho de que los niveles de precios subieran, los bienes en esa economía se hacían poco apetecibles para los compradores del exterior y poco apetecible para los compradores internos, lo que implicaba que disminuyeran las exportaciones y aumentaran las importaciones. Y la balanza se equilibraba, lo que hoy era favorable, mañana se convierte en desfavorable. Y lo que en otra economía era desfavorable como consecuencia de la subida de los precios en esa economía, se vuelve favorable. Eso era todo. Todos, no sé si fue que no metieron bien la pregunta en Google, pero no sé. Para los fisiócratas, ¿cuál debería ser la acción del Estado y cómo debía garantizarla? De igual manera me pasó lo mismo. Entonces, para que hablemos de los fisiócratas,
Eh, Estábamos hablando solo cuál era la función del Estado. Para los fisiócratas no estaban de acuerdo con las políticas de comercio del Estado, pues ellos querían tener una tendencia de libre cambio, en donde había una estrategia macroeconómica que ayudaría a la explotación de la agricultura y con eso se generaría una forma de reponer los insumos utilizados. La propiedad estaba regida por un orden natural y existía la división internacional del trabajo. Bueno. ¿Qué podemos decir de eso? ¿Qué era lo que pretendían los fisiócratas? Los fisiócratas eh, a ver, voy a coger otra herida. Para los fisiócratas, la acción del Estado era obtener fondos a través de la tierra y este debería garantizar esta acción, anulando todos los impuestos establecidos sobre la tierra por los mercantilistas. Estoy repitiendo la misma pregunta y si todo cojo. Bien. ¿Cuáles eran las funciones que debía señalarse al Estado según la fisiocracia? Proteger la propiedad privada, proteger la libre contratación, garantizar el libre comercio. ¿Cómo? Ay, por allá señalamos unas acciones a través de una instrucción pública. ¿Cómo más? A través de una legislación positiva. Es decir, que hubiesen normas y organismos que pudieran controlar eso. Eso era todo. La siguiente pregunta. ¿En qué diferían los fisiócratas y los mercantilistas acerca del origen de la riqueza? Bueno. ¿En qué diferían los mercantilistas y los fisiócratas sobre el origen de la riqueza? Para los fisiócratas, la riqueza la generaba las actividades extractivas, principalmente la agricultura. Para los mercantilistas, la riqueza la generaban, muchos lo contestaron así, los flujos comerciales con el exterior, es decir, la acumulación de riqueza originada o de metal originado en las exportaciones netas favorables. ¿Cómo puede resumirse el pensamiento económico escolástico? Igual nos metimos, nos hablaba de todo. Decimos que el pensamiento económico escolástico, no digamos, es muy atrevido decir que era muy pobre, pero señalamos básicamente que para ellos, dado las consideraciones históricas en ese momento, las condiciones económicas o las consideraciones económicas o los temas económicos no, casi que no tenían importancia, como quiera que estaban pegadas a la norma de la moral cristiana, moral del cristianismo, que consideraba que los seres humanos estamos en la tierra de paso hacia el reino eterno. Consideraban que las actividades económicas, sobre todo el comercio, era una actividad necesaria. Nunca la condenaron. ¿Qué fue lo que condenaron del comercio? El abuso que de este puede surgir. Asimismo, por eso condenaban de alguna manera la libre competencia, la iniciativa privada, por el temor dentro de esas consideraciones morales a que unos se beneficiaran a expensas de otros, dentro del concepto de moralidad, de moral cristiana, de socorro a los pobres y esas situaciones.
Y el concepto de la propiedad privada era que era algo natural al ser humano. Sin embargo, lo consideraban como un mal necesario y de ahí surge el concepto de socorro a quienes no tienen. Esos eran básicamente los temas económicos que abordaron los escolásticos. Ese es el tema 1, el tema A. Miremos el tema B. Explique las ideas aristotélicas sobre el valor de los bienes. Entonces volvimos al cuento. De que bajamos a ver, y bajamos de internet. Y entonces bajamos de internet y copiamos todo lo que nos permitió internet. A ver, miremos por aquí este. Me permito leer. Y vamos a leerlo. Bueno, este aquí me estoy... Aunque hubo unos que me salieron casi iguales. Entonces, algunos copiamos. Aristóteles entiende el valor de los bienes como un medio para la satisfacción del placer del individuo, como la satisfacción general, como la satisfacción personal que genera el poseer un bien. Pues, infortunadamente ahí no nos dice absolutamente nada. Pero sigamos buscando. Pensó la... no, este no es... Aristóteles concibe la economía como el uso de los bienes necesarios para la vida buena. El bien supremo del hombre es la felicidad. La felicidad es la máxima virtud. Se concentra en dos conceptos claves, el bien y la virtud. Bueno, ¿qué consideraba Aristóteles sobre el valor? ¿Qué explique las ideas aristotélicas sobre el valor de los bienes? Los bienes tienen dos valores, un valor de uso y un valor de cambio. Un valor de uso es la capacidad de satisfacer las necesidades que una mercancía o un bien le genera a una persona. Y el valor de cambio es el valor que se deriva del valor de uso. Es decir, el valor de cambio tiene que ver con el intercambio de bienes, cuando los bienes se producen para el comercio. Que un bien no tiene valor de cambio mientras no tenga valor de uso. En el entendido que para alguien es necesario, va a tener un valor de cambio, mientras tanto no tiene valor de cambio.
Esa era la primera pregunta. Caracterice las principales ideas económicas que primaron en el mercantilismo. Las ideas económicas que primaron en el mercantilismo son básicamente el proteccionismo en la búsqueda de una balanza comercial favorable. Unos salarios bajos con el fin que las personas consuman poco y lo demás se exporte. En este no había básicamente que el Estado debe suministrar el numerario o el dinero en la economía, que el gobierno debería velar porque haya una infraestructura necesaria para el comercio interno. Eso era básicamente las ideas que primaron en el mercantilismo. Las ideas económicas planteadas por los fisiócratas partían del concepto de el gobierno de la naturaleza o ley natural, que esa ley natural, que podía ser aprendida por los seres humanos, garantizaba el mejor bienestar para todos y que esa ley natural estaba dada por la libertad que tenían las personas para realizar sus actividades siempre y cuando no lesionaran los derechos de los demás. Es decir, que el hombre actuara dentro de esa ley natural, dentro de su capacidad y su ánimo de buscar beneficios. Aparece el primer concepto de beneficio. Esa era la escuela fisiócrata. Es decir, la naturaleza rige la economía a través de una ley natural. Y esa ley natural es que el hombre disfrute de su esfuerzo, es decir, de su libre capacidad de escogencia, siempre que no afecte a los demás. ¿En qué consistió la teoría cuantitativa del dinero desarrollado por algunos economistas alrededor del siglo XVI? Igual, en esta nos encontramos con que pues picamos, buscamos y nos despachamos con lo que nos contesta, lo que encontramos en Google, y no lo entendimos. Entonces, la génesis de la teoría monetarista actual, para que lo comprendamos, que creo que en su momento les dije, es esta teoría monetarista que simplemente dice que cuando aumenta la oferta monetaria, ese aumento de la oferta monetaria genera un incremento en los precios. Y luego algunos de ustedes encontraron que más adelante aparece el concepto de velocidad de circulación del dinero y lo ponen en el tiempo como lo copiaron o como lo pegaron de Google. Entonces algunos utilizan muchos de los términos que están ahí, pero ni siquiera nos dimos, ese es el problema de cuando uno copia y pega. Es que por la premura no se da cuenta en analizar y utiliza unos términos que todavía no entendemos. Es a eso a lo que yo me refiero. Entonces también se impuso la teoría de la velocidad de circulación del dinero en ese momento de la historia. No es simplemente, yo les expliqué a través de la ecuación cuantitativa del dinero cómo funciona eso. Y ya. Entonces aquí copiamos. La siguiente pregunta, explique las ideas económicas de los escolásticos, ya lo resolvimos. Entonces, ustedes tienen frente a ustedes las notas. Ustedes tienen frente a ustedes las notas. ¿Cómo voy a calificar? Entonces ya aclaramos quiénes
no me presentaron algunas, entonces voy a tomar un ejemplo sin ánimo de ninguna naturaleza, es para que ustedes calculen la nota. Entonces, digamos lo siguiente. Uno de ustedes tiene en el primer quiz 3,5 y en el segundo quiz tiene 1,5. 3,5 y 1,5 lo sumo y lo divido entre 2. Lo divido entre 2. Entonces 3,5 más 1,5 casi siempre me da 5. Dividido entre 2 me da 2,5. Ese 2,5 equivale al 50% de la nota. Tiene 3 en el parcial. Ese parcial vale el 50% de la nota. Entonces yo sumo 3 por 5, me da 1,5. Y 2,5 por 5 y 2,15 por 5 me da 12,5, ¿cierto? O por 0,5 o por la mitad, no importa. Yo sumo, entonces me da 12,5. ¿Es 20 qué? Hoy es 19. Entonces yo sumo 2,5 por 0,5. 25 por 0,5 me da 12,5, ¿cierto? Y cojo 3 por 0,5, me da 15, ¿cierto? Entonces, 1,5 o 15 más 12,5, eso me da 27,5. Esa nota la aproximaría para subirla al corte a 2,8. ¿Está claro? ¿O tienen inquietudes de cómo la obtengo? ¿Podría volver a decirlo, profe, porfa? ¿Qué me dices, Aldo? ¿Podría volver a decir cómo se hace, profe, porfa? Bueno, otra vez está la cámara. ¿Pongo tus notas o no? Bueno, ustedes las tienen allá. Sí, sí, Aldo. No, profe, no tiene que decirlas. Tan solo dígame cómo se hace. Bueno, listo. Sumas los dos quizzes y los divides por 2. Por decir algo, sacaste 5 y 1. Eso da 6 y lo divides entre 2, te da 3. Ese 3 lo multiplicas por 0,5, que es el 50%. O por 5, o por... Y eso te da 3 por 5 por 0,5, o 30 por 0,5, o 3 por 0,5 te da 1,5. Ahí tienes el 50%. Sacaste 3 en el parcial. 3 por 0,5 te da otro 0,5. Sumas 1,5 más 1,5 te da 3 y esa es la nota que yo subiré. Ok, gracias. ¿Ya lo comprendiste, Aldo? Sí, gracias. Bueno, ok. Profe. Ahora, ya vamos. Quienes no tuvieron ni excusa y no lo presentaron, entonces es una sola nota, se divide entre 2. Entonces, si yo no presenté sino un quiz y saqué 3, 3 lo divido entre 2, me da 1,5. 1,5 lo divido, o lo multiplico, perdón, por 0,5. Y me da 0,75. Si saqué 4 en el parcial 4 por 0,5 me da 20. Más 0,75 me da 2,75.
yo lo aproximo a 2.8 y esa es la nota que subo al corte. Profe, se da 3,77. Si da 3,77, lo subo a 3.8. Profe, disculpe, el profe nos dice que ahí podemos ver las notas, pero no encuentro dónde. Ahí hay una parte que dice, es el único de archivo de Excel que hay. Ah, ok. A mí sí me puede decir las notas si quiere, profe. Pues yo sé, Sin problema. pues sí, ya entrados en gastos, profe. Bueno, entonces, bueno, que conste, Juan Pablo, tú no presentaste el primer quiz y en el segundo quiz sacaste 1. Entonces divides 1 entre 2, te da 0,5. 0,5 lo multiplicas por 5, te da punto 25. Tú sacaste en el parcial 2. Sí. Lo multiplicas por, lo multiplicas por 0,5. Eso te da 1 más punto 25, tu nota es 1.3. Profe, pero según las respuestas que estaba dando el profe, yo estaba mirando aquí el correo que le envié, pues eran como semejantes. Pues yo revisaría eso, Juan Pablo. Por favor, profe. Y con la excusa, ¿cuándo podría presentar el primer quiz, profe? Pero ¿con cuál excusa si ya el tiempo de la excusa ya prescribió? Ah, pues es que el profe me dijo la vez pasada que se la enviara. Y pues, Pero usted ya me la había enviado. Si ya me la envió, si sí, ya me la señor. había enviado, yo se la valgo. Y no le tomo, y ese no se lo tengo en cuenta. Es decir, yo, cuando alguien tiene excusa, yo no repongo parciales, ni repongo, perdón, excepto parciales, que tiene que ser con excusa médica. Pero un quiz, si yo no lo presenté porque tenía una cita médica, por la razón que sea, que yo considere valedera, ese quiz no lo tengo en cuenta. ¿Sí? Okay, sí, Ese señor. quiz, no, yo no repito quizzes. Entonces, ese se quedó como no presentado, pero con excusa. Entonces, en este caso, las personas que tienen excusa para un quiz de los dos, entonces la nota es esa nota que sacó. ¿Sí? Sí, señor. Bueno. Bueno, revisar parcial de Juan Pablo. Bueno, sigamos. ¿Alguien más tiene inquietudes? ¿No inquietudes? Muy bien. Entonces, continuemos, por favor. Si quieren, continuamos. Denme un minuto, un segundo, un minuto, por favor. Perdón la interrupción. Bien. Aldo, ¿dónde habíamos estado la vez pasada? La última sesión. Aldo Bernardo. O Manuel Felipe Rojas. ¿No están?
Sí, profe. Producto neto. Acá. A ver, Manuel Felipe. Juan Pablo, es que creo que como tú estás en el otro asistiendo a las clases, aquí estamos un poquitico corridos. A ver, Manuel Felipe. Pues bueno, profe, hablamos de, pues como usted Estábamos había hablando mencionado. del clasicismo de Adam Smith. Ah, ok. Tenía otros apuntes. ¿O no habíamos quedado en eso, Luz Daniela Salamanca? ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos colabora? ¿Quién nos cuenta? ¿O qué inquietudes quedaron de la última sesión? Profe, yo lo último que tengo es que A ver, tu cámara, Ángela. Ángela Marcela. estábamos como repasando lo de los fisiócratas, que fue lo del estado de Darwin, y del estado de no interferencia, y ya en eso quedamos. O pues eso es lo que tengo en mi último registro. ¿Y no empezamos con Smith? No, Yo creo que sí. no, profe, porque la clase ¿qué? Del miércoles pasado fue como de menos de una hora y la verdad, Sí, pues lo que yo tengo anotado es eso. es eso. Bueno, Profe, yo también tengo lo de la organización social en la fisiocracia, sí. que hablamos, que el profe habló de 3 clases, de la clase productiva, de la clase de los propietarios y de la clase estéril. Y el profe dijo que nos iba a explicar que esta clase empezaba con la explicación de cada una. Y hablamos de cómo interactuaban esas clases sociales. No, profe, eso es lo que su merced Ok. nos dio, nos explicaba Ok. esta clase. Muy bien. Eso es Que en este curso nos metemos a muchos debates, ya me acuerdo, porque estamos un poco más corridos respecto de los otros. Bien. Entonces, habíamos señalado que para los fisiócratas, la sociedad estaba conformada por 3 clases. Uno que ellos llamaron la clase productiva, otros que ellos llamaron la clase de los propietarios y otros que ellos llamaron la clase estéril. ¿Qué fue con lo que yo les señalé el aporte importante que ellos hicieron a la economía o a la macroeconomía? Que intentaron mostrar cómo se integraba esas 3 clases para generar la producción de la economía. Es decir, que nos enseñaron o nos mostraron cómo las clases sociales se integran unas y otras para efectos de la producción y del ingreso. Y cómo esa producción y ese ingreso iban a determinar esa producción de esa economía. Y cómo esa producción de esa economía iba a generar el bienestar de todos los agentes de esa economía. Digamos que la primera clase social que él señaló se llaman los productores o agricultores, si ustedes quieren. Una segunda clase que él señaló que eran los propietarios de la tierra o los terratenientes, que es esta segunda clase. Y una tercera clase que él llamó clase estéril,
y esa clase estéril la conformó con los comerciantes y con los manufactureros, dado que él consideraba, trayendo el concepto de Jenofonte y de Aristóteles, que el comercio y la manufactura no generaban un valor, es decir, que no producían, que era de alguna manera estériles esas actividades, no obstante lo importante que eran para la economía o para la sociedad. Y que lo único que generaba, como ya lo señalamos, lo que él llamó un producto neto, es la agricultura. Lo único que permitía generar acumulación era la agricultura a través de eso que se llamaba un producto neto. Que esta clase social, la de los productores o agricultores, llámenla ustedes como quieran, cuando produce un bien o unos bienes, esa producción que genera esa clase, esa agricultura, ¿sirve para qué? Esa sirve para satisfacer las necesidades de sí mismo, las necesidades de esta clase y las necesidades de esta clase social. Esa es la producción. ¿Produce para qué? Para que los agricultores puedan consumir. ¿Qué consumen? Lo que ellos producen. Para que los de la clase estéril puedan consumir, porque ellos demandan bienes que producen esos agricultores. Y que para que los dueños de la tierra pudieran satisfacer sus necesidades. Entonces ahí tenemos la producción. Esa producción se reparte con estos, esa producción se reparte con estos, y esa producción se reparte al interior de esto. Eso se llama el producto de la economía o la producción de la economía. Bien. Esa producción de esa economía, de esa producción, de ese sector productivo, ¿qué requirió para lograrse? Es decir, ¿qué se requirió, qué se necesitó para que los productores o agricultores, como ustedes quieran llamarlo, produjeran eso que produjeron? Es decir, pensemos, esos agricultores generaron una producción que costó 5. Para generar esa producción que costó 5, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Cultivando. ¿Quién nos dice cultivando? Juan Pablo. Listo, Juan Pablo, por favor. Cultivando. ¿Cultivando qué? Granos, o sea, pues... Cultivando la tierra es la respuesta, Juan Pablo. ¿Listo? Sí, eso es lo que quieres decir. Eso, sí, listo, los productos perfecto, agrícolas. perfecto. Pero
para yo obtener algo de la tierra, ese cultivo que necesito. Semillas y Necesito tierra. semillas, necesito tierra. ¿Qué más necesito? Campesinos, labradores para que me manejen la tierra. Listo, trabajadores. ¿Sí? Sí, señor. ¿Eso cómo es que se llama, Juan Pablo? Proletariado, no sé. No, Fuerza de trabajo, fuerza de trabajo. eso se llama factores de producción. Se llama factores de producción. Muy bien. Entonces digamos que Juan Pablo dice que necesite tierra. Esa tierra que necesitó, que utilizó ese trabajador o ese productor, en este modelo vamos a asumir que no es de él, es del dueño de la tierra que está aquí. ¿Qué fue lo que hizo el productor? Tomó la tierra del propietario de la tierra. Ese propietario de la tierra, para que el agricultor pudiera utilizarla, ¿qué hizo con él? Yo soy ese productor y necesito utilizar la tierra que es de Juan Pablo. ¿Qué hacemos los dos usualmente? ¿Mm? ¿Qué hacemos los Podría dos? ser una sociedad o él podría arrendársela a usted. Samuel, me la alquila. Listo. Entonces yo no voy a armar ninguna sociedad siendo dueño de la tierra, o usted no va a armar una sociedad conmigo siendo dueño de la tierra porque yo se la... Entonces usted me la alquila y yo tengo que pagarle por alquiler esa tierra. Yo le pago un alquiler. Yo le pago o este le paga 2 al dueño de la tierra para utilizar la tierra y generar una producción. Juan Pablo dijo hace un momento, utilizo semillas u otras cosas, herramientas, eso que se llama insumos. Y eso que se llama insumos, se lo compro a estos. Es decir, yo pago 1 por los insumos, pago 2 por la tierra. Yo tengo que vivir porque trabajo. Yo tengo que utilizar mis semillas que cuestan. Entonces, voy a encerrar estos 5. Bueno, voy a borrarlos y voy a encerrarlos. Voy a encerrar estos 5. ¿Qué fue lo que yo produje como productor? Pero fíjense en esto, yo para producir estos 5 le pagué 2 al dueño de la tierra, eso se llama mi costo. Le pagué 1 a quien me vendió herramientas, fertilizantes o lo que ustedes quieran. Eso pagué para poder producir. Yo utilicé semillas y utilicé mi fuerza de trabajo que vale. Es decir, yo gasté de mí mismo 2. Entonces, si yo sumo estos 2 y este 1, me da que lo que yo produje me costó 5. Entonces, aquí tengo 2 conceptos que se llaman la producción, que es igual a lo que a mí me cuesta. Para yo generar esa producción de 5, me costó 5.
¿quién recibió esos 5? Entonces, esa producción que costó 5, ahora la miro por otro lado. Es decir, esto nos permite ver que una moneda tiene dos caras, que es lo que ustedes verán en macroeconomía. Lo que es la producción implica lo que cuesta producir eso. Y eso que cuesta producirlo, alguien en la economía lo recibe. Y eso que se recibe por alguien en la economía se llama el ingreso. Entonces ustedes se van a encontrar que el ingreso, que lo voy a señalar como esta Y, es igual al producto, que por lo pronto la voy a llamar como P, que hoy se llama el Producto Interno Bruto. Entonces mírenlo de esta manera. Yo soy ese agricultor a quien Samuel fue el que me alquiló la tierra. Yo le pago a Samuel 2 por alquilarme la tierra. Yo con esa tierra que me cuesta 2, más los insumos que le compro al de la tercera clase, a la clase estéril, herramientas y todas las cosas, más lo que yo me gasté porque yo tengo que vivir. Yo tengo que usar semillas que en otras condiciones las vendería, yo las tengo aquí. Entonces a mí me costó producir 5, los 2, el 1 y los 2 de mi propio sector. Es decir, el costo de esta producción es 5. Pero ese costo, ¿qué fue lo que le pagué al propietario de la tierra? De la otra clase, al de la clase estéril, a los comerciantes, y lo que costó. Entonces, estos dos, que aquí los tengo como costo, son ingreso para alguien. Este uno, que yo lo muestro como costo para mí, es ingreso para alguien. Estos dos, que yo lo muestro como costo para mí, es ingreso para alguien. Entonces, estos dos son el ingreso de los poseedores de la tierra. Este uno es el ingreso de la clase estéril. Y estos dos es el ingreso de mi sector. Entonces aquí nos encontramos que lo que costó la producción, que fue 5, es el ingreso para estos otros agentes. ¿Qué hacen estos con ese ingreso? Estos, digamos que se gastan uno aquí, y ahí me está dando mi ingreso. Se gastan otro aquí, y ya se gastaron sus 2. Este uno necesita comer y me los devuelve y se los compre aquí. Y lo que me costó es mi ingreso, es lo que me ha permitido vivir. Entonces, esta fue la forma como los fisiócratas integraron el producto de una economía, cómo funcionan los 3 sectores. Lo que es ingreso en un lado es costo en otro lado. Ahora bien, veámoslo. Ellos no lo plantearon así, pero veámoslo cómo se plantea hoy, cómo lo verán ustedes cuando vean macroeconomía. Y aquí yo voy a utilizar un modelo que se llama un modelo del flujo circular de una economía, que ustedes lo verán el próximo semestre cuando vean microeconomía, pero lo verán con más profundidad cuando vean macroeconomía, porque este modelo nos va a permitir cómo actúan los agentes de una economía. Estoy aquí haciendo un modelo bastante simplificado. ¿Por qué? Porque este es un modelo en el cual solo hay 2 agentes. Los que producen, que aquí yo voy a llamar unidades empresariales o empresas,
y aquí voy a llamar familias o consumidores, o todas las personas de la economía. Entonces, para comenzar a esto, para yo producir zapatos, ¿qué necesito? ¿Quién me ayuda? Un capital inicial. Que además para de yo mano de producir producción. zapatos, ¿qué necesito, Diego? Materia prima, cuero. Listo, necesito materia prima, cuero. ¿Qué más necesito? Caucho, goma para las suelas. Caucho, goma para la suela, hilos, remaches. Listo, ¿qué más necesito? Maquinaria. Maquinaria, gracias. ¿Qué más necesito? Y lo que hablábamos ahorita, fuerza de trabajo. Personal, Trabajo. sí. Trabajo. Eso se llama factores de producción. Si no hay factores de producción, yo no puedo producir zapatos, ni puedo producir arepas, ni puedo producir cortes de cabello, ni puedo producir maquinaria. Para eso necesito factores de producción. Tierra, capital, trabajo. ¿Está claro? Y esos factores de producción que tengo aquí, estos que yo lo tengo identificados como ve que voy a llamar empresas, los transforman y los convierten en bienes y servicios. O en mercancías, si ustedes quieren llamarlos, como se llamaban anteriormente, mercancías. Hoy los llamamos bienes y servicios. De alguna manera, eso fue más o menos lo que nos esbozaron los fisiócratas para explicar este modelo. Entonces, ¿qué es lo que hace cualquier economía? Transforma factores de producción en bienes y servicios. Si no hay factores de producción, no pueden generarse bienes y servicios. Layton iba a preguntar algo. Sí, señor. Profe, ¿los fisiócratas no tenían en cuenta la banca o No, los no, hasta ahora no, y este modelo, aquí estamos excluyendo a la banca. Ustedes hablarán de la banca más adelante. Es decir, para este modelo no había banca, para este modelo había, según los fisiócratas, 3 áreas de producción y lo único que hicieron fue mostrar cómo se integraban esas 3 áreas de producción. Ustedes en macroeconomía verán en algún momento, aquí en este mismo muñeco, cómo entra el baile de la banca y cómo entra al baile el Estado. Aquí no estamos metiendo a nadie más. Obviamente es un modelo muy simplificado, mucho, pero el hecho de que sea muy simplificado no quiere decir que no sea la base para comprender el funcionamiento total de la economía. Entonces, bien. Entonces, aquí tenemos 2 mercados. Todavía ustedes no saben qué es un mercado. Eso es lo que yo me les anticipo. Aquí vamos a hablar de un mercado de bienes y servicios y aquí vamos a hablar de un mercado de factores de producción. Un mercado tiene unas características, es algo en el cual aparecen unos compradores y unos vendedores. Y hay mercados de factores de producción, hay mercado de trabajo. Unos ofrecen trabajo, otros demandan trabajo. ¿Quién ofrece trabajo? Los trabajadores. ¿Quién demanda trabajo? Las empresas. ¿Para qué? Para producir bienes y servicios. Entonces, estas unidades que yo llamo de unidades empresariales transforman estos factores de producción en bienes y servicios. Esos bienes y servicios que produce una economía
¿Son para qué? Para satisfacer la demanda de las personas, que aquí llamamos los compradores. Entonces, las empresas ofrecen bienes y servicios y demandan factores de producción. Los consumidores o las familias, esta unidad que tengo aquí, demanda bienes y servicios. Sí. Muy bien, entonces aquí tenemos que se producen bienes y servicios con base en los factores de producción que existen en la economía, los producen las empresas y creamos una cosa que se llama una oferta de bienes y servicios. Esa oferta de bienes y servicios tiene por objeto satisfacer las necesidades o demandas de este otro sector. Este demanda los bienes y servicios que produce este. Pero para poder producir los bienes y servicios, se necesitan los factores de producción. Ese es un proceso de transformación de bienes y servicios, de factores de producción, materiales, trabajo, en bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la economía, de los agentes de la economía, que aquí yo les doy en llamar familias. Ahora, las empresas producen utilizando los factores de producción. ¿Qué hace una empresa cuando utiliza un factor de producción? ¿Qué hace conmigo una empresa cuando me contrata? Me paga. Es decir, para producir hay que incurrir en unos costos, que se llaman los costos de producción. Los costos del trabajo, los costos de las materias primas. Y esos costos de las materias primas, lo que para este empresario es el costo en el que incurre cuando me paga a mí mi salario, ese salario para mí es mi ingreso. Entonces nosotros vemos que en este modelo, lo que aquí es costo, aquí es ingreso. ¿Por qué lo reciben los agentes que tienen los factores de producción? Y ese ingreso que reciben los agentes que son dueños de los factores de producción son las mismas empresas, pero la masa de trabajadores. Esos ingresos, ¿para qué los utilizan ellos? ¿Para qué reciben ingresos las personas? Pues para sus propios Para beneficios. comprar bienes y servicios. Para comprar bienes y servicios. Muy bien. Para comprar bienes y servicios. Y cuando compran bienes y servicios, les pagan a las empresas por comprar esos bienes y servicios. Y las empresas, eso que recibe, es lo que les sirve para pagarle a las familias o a los dueños de los factores de producción por utilizar esos factores de producción. Así es como funciona una economía. Así es como funciona cualquier economía en cualquier lugar del mundo. Y esa producción es el producto nacional de una economía. Y ese ingreso es el ingreso nacional, que luego va a gastarse esa economía y ya veremos en qué se lo va a gastar. ¿Alguna inquietud sobre este diagrama? A ver, Juan Profesor, Pablo. en ese F es la sociedad en general, ¿no? O sea, Sí, es decir, serían los consumidores, Juan Pablo. Es decir, somos todos. Entonces, entre todos estamos, ahí están los empresarios que tienen factores de producción, ahí están los trabajadores, ahí están quienes alquilan tierras, hay quienes alquilan bodegas, ahí está quienes tienen capital.
y lo prestan. Estos somos todos. Solo que para este modelo yo tengo esa ficción que se llama familias, digamos, para no decir toda la economía. Y aquí está el aparato productivo, la producción, en este lado. Y aquí están lo que veremos luego, que son los perceptores de renta, quienes reciben las rentas. ¿Alguna inquietud? No, profe, gracias. Becky, ¿alguna inquietud? A ti. César. David Felipe. Giraldo. No, profe. No, señor Julián profe. No, profe, no, Andrea. señor. Julián Andrea. Laura Esperanza Riaño. María Fernanda. ¿Está claro? Sí, señor profe. Bien. Pues, de alguna forma, digamos que ese es uno de los aportes que hizo la fisiocracia. Le hizo un aporte a la macroeconomía que intenta explicar cómo la economía, los distintos agentes en la economía interactúan. Entonces digamos que uno de los grandes aportes de la fisiocracia a la economía fue por el lado de la macroeconomía. Hubo otro concepto bien importante que ellos señalaron, y es que los seres humanos, cuando realizan actividades económicas, lo hacen con el objeto de obtener los máximos beneficios posibles. Eso se llama maximizar beneficios. ¿Qué otro aporte hicieron ellos? Que los precios se determinaban o los señalaba el mercado, es decir, la interacción entre los que ofrecen y los que compran. Y que eso es como consecuencia de esa ley natural en la cual no intervienen las personas. De ahí surge una cosa que vamos a ver más adelante que se llama la mano invisible, que es lo que regula el mercado según Adam Smith. Y que la libre competencia que se da entre muchos productores y los consumidores conduce a un mejor precio para la sociedad, para quienes los compran, y un mayor beneficio para la sociedad. Y que eso se logra cuando los individuos buscan su propio beneficio. Como ellos consideraban que era la agricultura la única fuente que generaba un producto, es decir, una ganancia que la llamaríamos hoy, era sobre la que debería recaer toda la carga de los impuestos. Es decir, que las sociedades debían gravar eso que se llama el producto neto, que hoy llamaríamos los beneficios, y que las demás actividades, como eran estériles, no generaban producto neto, y que la carga impositiva debía recaer sobre ese producto neto de la agricultura. Y de ahí derivaron un concepto que algunos de ustedes copiaron, que se llama el impuesto al producto neto, que es un impuesto único, que deberían proscribirse, es decir, eliminarse, prohibirse todo tipo de impuestos que recaía en ese momento en la Francia, que fue donde estuvo la fisiocracia, y que solo recaía sobre ese producto neto. Es decir, un impuesto único
contrario a todos los impuestos que señalaban los mercantilistas, y que el comercio debería ser libre, sobre todo el comercio de exportación, de acuerdo a ese principio de no intervención, que es la característica de la fisiocracia. ¿Alguna inquietud sobre eso? Bien. Entonces, pasado mañana seguimos. Yo reviso su parcial, Juan Pablo, y esta tarde espero subir las notas del primer corte. Les agradezco mucho la paciencia. Espero que tengan buena tarde. En este momento dejo de grabar. Estoy deteniendo la grabación.